Buenas tardes. Buenas tardes, gente. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, como ya es la hora, vamos a empezar a estudiar lo que corresponde a la segunda clase, que trata de directamente de formación en estructuras, cualquiera sea la estructura. Empezamos con la parte que corresponde a la isostática. Si me pueden avisar por audio que se abre lo que voy a compartir, por favor. Sí se abre, profe. Se ve bien, ¿verdad? Sí Sí. se ve. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es la unidad 2 que trata directamente del principio e hipótesis del análisis estructural. O sea, directamente lo que vamos a estudiar es lo que corresponde a trabajo virtual. Acá, por ejemplo, vemos una partícula actuando sobre ella varias fuerzas, enésima fuerza, y directamente el punto, porque es una partícula, sufre un desplazamiento virtual. Ustedes ya saben las condiciones para el trabajo virtual, que tiene que ser imaginario, tiene que ser arbitrario, compatible con los tipos de efectos que se pueden dar. Entonces, directamente este va en una posición a prima, nunca tenemos que decir, porque el trabajo nosotros definimos como R escalar diferencial desplazamiento. Entonces, que es una diferencial. También hay que tener en cuenta que esto no puede ser igual a cero. El trabajo sí, pero el desplazamiento virtual no es igual a cero, por ser una diferencial. Después tenemos un cuerpo rígido directamente sometida a carga Q y a una fuerza F sub I, carga concentrada y una carga distribuida. Y aplicamos directamente el principio del trabajo virtual para enésimas partículas de ese cuerpo que vamos a analizarlo. Y justamente vemos de que la estructura pasa a ocupar las partículas la posición P sub 1', la P sub N' y la P sub I'. O sea que de esta posición directamente la línea de deformación o la elástica de deformación directamente sería esto para el cuerpo rígido, en donde dichas partículas directamente sufren los desplazamientos virtuales. Por eso dice que el trabajo virtual total de la fuerza externa que actúa sobre el cuerpo rígido es cero. O sea que trabajo que habíamos visto en estática. Bueno, después de esto vamos a ver un cuerpo directamente sometida a cargamento externo de peso 1, peso N, peso I más 1. Y vemos directamente la deformación, lo que vemos en azul, es directamente el lugar geométrico de los centros de gravedad. Es decir, este punto, su centro de gravedad pasó a ocupar esta posición. Y así sucesivamente, cada centro de gravedad pasan a ocupar diferentes posiciones, solamente las que no se mueven son los puntos que están fijos. Este punto y este punto, ¿verdad? El resto es el lugar geométrico de los centros de gravedad de la estructura dada, debido a este estado de carga. A esto se le denomina deformada, o también elástica de deformación, que es la elástica. Entonces, directamente vemos una longitud diferencial S. Esta diferencial S voy a analizar un pedazo de la estructura.
Es decir, después vamos al diferencial, tenemos que hacer la integral y esa integral tiene que tener un límite de integración inferior y la superior. Entonces, vemos cuáles son los efectos. Entonces, vemos de que esa diferencial longitud de la viga que estamos viendo ahí está sometida a un esfuerzo axial. Y esto ustedes sabían hasta en física 1 que el alargamiento del acortamiento que se produce era igual a n por L sobre E por A. Esa era la ecuación que nosotros utilizábamos en física 1 en la parte que corresponde al capítulo 4, que es elasticidad. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer es utilizar ese mismo concepto, ¿verdad? Pero para un diferencial S. Entonces, en vez de decir n por L, tenemos que decir, tengo un aumento de longitud o un acortamiento de longitud que está dado por esta expresión. Esto ustedes ya estudiaron también en mecánica de los materiales 1. Creo que eso se desarrolla en el cuarto semestre. Bueno, para este estado de carga. Entonces tenemos un pórtico plano en donde hay esfuerzo normal. Analizando esto, vemos el esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte es transversal a la barra. La barra es la que tiene acá diferencial S. Entonces, perpendicular a esa barra, tenemos una cortante izquierda y una cortante derecha. Y podemos decir cuánto de desplazamiento transversalmente se dio, o cuánto se movió transversalmente, o cuánto se deformó transversalmente al esfuerzo de corte. Y ustedes directamente en mecánica de materiales, ese desplazamiento de formación, que son muy pequeños, ¿verdad? Directamente está dado por el coeficiente de reducción por la cortante, que es el efecto de carga transversal para las cargas dadas, que es de peso 1 a peso n, lo tenemos indicado sobre la viga. Diferencial S, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos estudiando un pedazo de la viga en sí, porque la viga tiene una longitud bien definida. Dividido el módulo de elasticidad transversal, que es igual a E sobre dividido 2, se abre paréntesis, 1 más nu, que es el coeficiente de Poisson, por el área de la sección transversal. Tengan en cuenta que este es diferencial longitud de la viga, no es el área transversal. El fondo de la pantalla sería el área transversal. Entonces tenemos esta expresión. Hay que cuidarse que en la teoría de repente se le puede dar que en una determinada posición tiene un área y en otra posición tiene área diferente, como también puede ser dos materiales. Y eso ustedes saben bien porque dieron bien en mecánica de los materiales, y si se hablaron ya en mecánica de los materiales, estoy seguro que saben bien estos detalles. Después tenemos el momento flector. El momento flector lo que hace es tensiona la fibra de abajo. Fíjense acá la línea cómo se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha. Tensiona la fibra de abajo y comprime la fibra de arriba. Entonces se cierra la fibra de arriba, por eso es que vemos acá que se cierra, mientras que acá se abre. Entonces ese diferencial de rotación, que es rotación alrededor del eje Z, que es perpendicular a mi pantalla y también a la de ustedes, está dada por el momento flector diferencial S sobre E por I sub Z. Así que le llamamos I sub Z directamente al eje perpendicular a la pantalla, porque de repente puede tener otro nombre y entonces de acuerdo a eso hay que darle el nombre que le corresponde a la inercia. O sea que tenemos acá, esta es la rigidez axial, esta es la transversal, ¿verdad? Esta viene a ser la rigidez por flexión. Y ahora viene para el caso, como nosotros estudiamos armadura o las celosias, o también lo denominamos reticulado o cabriadas. Reticulado en especial es lo que más utilizan la gente, y también los libros lo traen de esa forma, un reticulado que estudiábamos también en estática en la parte de armadura. Directamente hay que tener en cuenta que solamente puede existir este término, el esfuerzo axial. ¿Por qué? Porque solamente hay tensión o compresión.
Entonces se utiliza esta expresión para toda la estructura. Si existe 10 miembros o 10 barras de 2 fuerzas, algunos a tensión, otros a compresión, directamente utilizamos esta expresión y calculamos la deformación que pide en el ejercicio. Pero cuando tenemos un piso en un pórtico plano, quiero decir, lo que vamos a tener es el esfuerzo normal, la cortante y el momento flector. Entonces, estas son las solicitaciones que se dan. Bueno, después tenemos para el caso de piso plano. Consideren que este es un piso plano, ¿verdad? Por más que el estado de carga está en el plano, pero vamos a suponernos que estemos en presencia de un piso plano. ¿Qué tenemos que tener? Además del momento flector de la cortante, tiene que haber un momento torsor, que es lo que habíamos visto en la clase anterior. Entonces, tiene que haber cortante, momento flector y momento torsor. Axial no existe en un piso plano. Entonces, de repente, si le aparece un esfuerzo horizontal, usted tiene que decir inmediatamente que ese no es un piso plano. ¿Por qué? Porque viene a ser el estado de carga perpendicular a la estructura que es plana, directamente. Y los momentos que se generan es un momento en una dirección y momento en otra dirección. De acuerdo al miembro que estudiemos, vamos a saber si es torsión, uno de los momentos, porque el otro tiene que ser flexión. Entonces, esto es algo que ustedes ya habían estudiado en mecánica de los materiales y esto es lo que vamos a aplicar para la estructura directamente. Entonces, seguimos. Acá tenemos la deformada debido a las cargas externas, como le habíamos indicado. Y bueno, ahora lo que nosotros queremos hacer es calcular lo que se desplaza un punto M en una dirección bien definida que es el 1, 1. Esta es una recta y en esa dirección yo quiero calcular directamente el desplazamiento de ese punto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer directamente? Entonces, la estructura sometida a este estado de carga lo que hace es producir una elástica de deformación o la deformada y directamente me dice que en la dirección de 1, 1 tengo un desplazamiento y que le llamamos desplazamiento en la dirección de 1, 1 del punto M. Eso es lo que me está diciendo. ¿Qué concepto yo debo aplicar para resolver esto? Tengo que aplicar el concepto de la fuerza unitaria. Es decir, a esto se le llama estado real. Se le llama también estado inicial. También tiene otro nombre que es el estado de deformación. Porque realmente para este estado de carga estamos teniendo el estado de deformación, que es esto, que no es otra cosa que el lugar geométrico de los centros de gravedad de la estructura. Entonces puede haber diferentes formas de la estructura y tenemos que calcular la elástica, la deformada de toda la estructura. Entonces tenemos, esto es algo real, a eso es lo que quiero llegar. Por eso le llama directamente el estado real, el estado inicial o estado de formación. Y para que yo pueda calcular este desplazamiento, lo que yo tengo que tener en cuenta es generar una carga unitaria virtual. Virtual, fíjense de que de acuerdo a lo que yo me supongo, porque esto es algo que nosotros estamos suponiendo que la elástica es de esta forma. Entonces, directamente lo que yo tengo que hacer es generar un estado virtual ya sin esta carga, una estructura virtual cargada con una carga P virtual unitaria. La misma estructura que estamos teniendo, pero olvidándonos del estado de cargas reales y generar en la dirección 1, 1 una carga directamente P, ponemos una raya ahí arriba de la P y le ponemos igual a la unidad. Y vamos a tener esta situación. Fíjense, en la dirección de la recta 1, 1 y en el punto M, directamente yo aplico la carga P igual a 1. Y directamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto se llama el estado virtual. En este estado virtual, ¿qué yo tengo que calcular? Como esto es, vamos a suponer nuevamente que es un pórtico, entonces tiene que haber directamente una normal virtual. Tiene que haber una cortante virtual. Y tiene que haber un momento flector virtual. Esto es para el caso en que tengamos un pórtico plano, porque cuando tenemos un piso plano, también cumple las mismas condiciones y también tenemos que decir
de que no existe normal en el piso plano, pero existe cortante, existe momento flector y existe una torsión. Entonces, es lo que estábamos viendo, el último ítem de lo que pasamos. Esta sería la segunda hoja de la segunda clase. Entonces, ahí está la elástica. Es decir, yo quiero calcular este desplazamiento. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tener dos diagramas, fíjense, dos diagramas, en donde este es el estado real, el estado real. Y esto hay que cuidar bien en los exámenes porque esto no debe estar mal. ¿Por qué? Porque a ustedes les puede pedir cuánto gira directamente acá la barra. Al trazar la tangente a ustedes les puede pedir cuánto es lo que gira esa barra. Entonces, vamos a ver qué hay que hacer en ese caso. O le puede decir, si acá hay un apoyo de primer género, cuánto se desplazó horizontalmente directamente ese apoyo, ¿verdad? Y eso ya se debe directamente al alargamiento, acortamiento o algo similar, que vamos a ir viendo. Entonces, a mí me pide deformación o deformada en el estado real. Como me pide el desplazamiento, entonces yo aplico una carga virtual unitaria y acá yo ya calculé los esfuerzos internos reales y ahora tengo que calcular los esfuerzos internos directamente virtuales para este estado de carga que es un estado de carga virtual. Por eso acá le dice desplazamientos arbitrarios, ¿verdad? Es igual a deformada para carga externa. O sea que le está diciendo que este desplazamiento que se da acá es un desplazamiento arbitrario, pero es debido a la deformada para carga externa, que es lo que habíamos visto acá. Queremos calcular este desplazamiento. Entonces tenemos que aplicar el concepto de los trabajos virtuales para cargas unitarias. Y directamente, ¿qué debemos de hacer? Acá tenemos el trabajo externo. ¿Cuál es el trabajo externo? El trabajo externo está dado por esa carga unitaria. Ojo, la carga unitaria, trabajo interno se genera a través de la carga unitaria por el desplazamiento que es real. Esa no puede ser virtual. La carga es la que es virtual. Entonces va a ser la carga virtual P, acá está, que es 1 por lambda o delta, no sé, no me acuerdo cuál era la nomenclatura. Pero lo que sí, este desplazamiento es el trabajo externo que tenemos acá. Y ahora tenemos que calcular el trabajo interno. Y ustedes se van a acordar de esto. El trabajo interno. Ustedes saben de que el estado de carga que está acá me produce directamente de giro en la dirección del eje Z, ¿verdad? Giro en la dirección del eje Z y tengo que multiplicar por el momento Z para que yo pueda calcular el trabajo interno. Entonces, el trabajo interno son los momentos directamente cortantes, las normales en el estado virtual. Y cada uno tiene que cumplir la condición de compatibilidad. Es decir, este es el giro en Z. ¿Por qué? Porque en el momento en Z es la que estoy calculando acá. Acá estoy calculando cortante virtual en I. Entonces tengo que ver ese deslizamiento que hace rato le había mostrado, que es el desplazamiento en la dirección de la transversal a la barra, por la compatibilidad. Porque el trabajo virtual se define como el producto escalar del momento Z por giro su Z, lo que hacíamos en estática. Y acá va a ser la cortante por el desplazamiento en la dirección de esa cortante, más normal por la deformación en la dirección de la fuerza axial o en la dirección de la fuerza normal. Tiene que haber compatibilidad. Entonces aplicamos esto que está acá. Y acá, para que ustedes se acuerden, se le indica nuevamente esto que está acá, ¿verdad? Que es la elasticidad, acortamiento o alargamiento axialmente. Acortamiento o acortamiento que no es acortamiento ni alargamiento, es deslizamiento transversalmente de la pieza. Y acá está, en mecánica de materiales 1 dieron ustedes esto. Y acá tenemos rotación en la dirección del eje Z. Y directamente está en función a los esfuerzos simples que calculamos para las cargas reales.
Y estos son los esfuerzos internos que son reales. Y ahora, ¿qué hago? Hago el trabajo interno, que es esto, ¿verdad? Y meto ese valor que está acá. Así como está acá, para cada caso, voy metiendo. ¿Y qué voy a tener? Fíjese lo que tengo ahí abajo. Entonces, el trabajo externo, que es 1 por el desplazamiento en la dirección 1, 1, es igual m sub z virtual por m sub z real. Diferencial S. Ustedes pueden dividir esto, calcular primero esa integral y dividir con EI sub z. Más el coeficiente de reducción cortante en la dirección I, cortante real, el otro es virtual, dividido G por A. Estoy aplicando lo que me dice la formulita, ¿verdad? Y la misma cosa tengo acá y acá lo mismo. Cada uno podemos dividir el primero por EI, el segundo por GA, el tercero por EA y el cuarto por G inercia de la torsión. Es decir, si de repente hay dos materiales, ustedes lo que van a hacer es respetar siempre la misma expresión y hacerlo por tramos. Acá tengo acero, acá tengo madera y acá tengo cobre y así sucesivamente. Entonces, para la parte del cobre van a hacer todo esto para el cobre, van a hacer todo esto para el acero, van a hacer todo esto para la madera. Entonces, diga de varios materiales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada uno debe ir con su módulo de elasticidad transversal y con su área y con su inercia. Entonces, hay que cuidar este detalle. Es muy sencillo. Acá el problema es lo que yo hasta hoy día he visto, es de que la gente no sabe calcular esfuerzo interno. Lastimosamente le tengo que decir eso, de que nadie no sabe calcular, no quiero decir nadie, ¿verdad? Pero la gente no sabe calcular normal, cortante, momento flector y además de eso el torsor. Hay que tener en cuenta que en una estructura espacial existen dos momentos flectores y existen dos cortantes. Entonces, los esfuerzos internos en una estructura espacial es normal 1, 2 cortantes y eso genera un desplazamiento. Después tenemos el momento flector en dos direcciones, ¿verdad? Y un momento torsor, o sea que son 6 variables, que es la que hay que determinar de acuerdo a que nos pida el problema. Bueno, entonces acá esta expresión es para el estado de carga. Ojo, esto es para el estado de carga, porque hay otras acciones. Las variables mecánicas, la variable mecánica que estamos viendo trata de cargas y además asentamiento de fundación. Es decir, ustedes fundaron directamente una estructura utilizando en un punto determinado una determinada fundación que también se lo denomina infraestructura. Esa infraestructura muchas veces uno, como la carga es demasiado grande, utiliza un cabezal y ese cabezal directamente lo que hace es, se utiliza como un empotramiento y todo el pilotaje llegan a ese cabezal. O sea, cada uno que recibe fuerzas axiales lo transmite sobre el cabezal. Y ese cabezal, como es un cuerpo rígido, porque es un cuerpo grande, entonces se comporta como si fuese un empotramiento. Pero acá entonces hacemos cumplir el principio del trabajo virtual que nos dice que el trabajo externo es igual al trabajo interno. A mí me gustaría, después yo le voy a enviar ahora, ustedes ya tienen esto en la plataforma Moodle y además de eso, en las clases le voy a enviar nuevamente cuando lo desarrollemos completamente. Yo quisiera que vayan estudiando para que puedan salvar tranquilamente, porque esta materia es argel, le aviso bien, ustedes saben bien que mecánica de materiales es bien jodido. Si nosotros queremos complicar, existen varias variables acá. Las acciones reales que existen, por ejemplo, yo le digo el error de montaje. Ustedes agarran y ponen una barra que es más larga, ¿verdad? Están forzando para unir con un nudo y el otro extremo con otro nudo. Y hay un error de montaje porque es más largo o es más corto. También hay que tener en cuenta que tenemos la variación de temperatura uniforme, en donde directamente los centros de gravedad van a estar sometidos a una variación de temperatura
uniforme a lo largo de la barra que sufre esa variación de temperatura. También está el gradiente. El gradiente, la que me genera momentos flectores. Y aparte de eso, tenemos el asentamiento de fundación. O sea que todo eso vamos a estudiar hoy. Y acá tenemos la particularidad. Esto es lo que estábamos estudiando. Fíjense, P igual a 1 en un punto M, y esta es una estructura cualquiera. Una estructura cualquiera. Pueden considerarlo espacial como quieran, ¿verdad? Entonces ya sabemos cómo yo voy a determinar cuánto se desplazó el punto M. Voy a aplicar una carga P virtual sobre la estructura dada, ¿verdad? Y tenemos el estado de carga para una estructura real y calculamos sus efectos. Como dijimos, normal, cortante, momento flector y momento torsor. ¿De acuerdo a qué tipo? Para cada caso vamos a ver de que esto no existe, esto no existe, esto no existe, y así sucesivamente. Entonces, esta es la forma de buscar el desplazamiento que sufre el punto M directamente en la estructura cargada. Y el concepto es aplicar sobre la estructura real, ¿verdad?, una carga virtual unitaria y ver directamente para esa carga virtual unitaria, calcular los esfuerzos internos virtuales y después combinar por integración. Acá tengo, por ejemplo, me pide que calcule la rotación absoluta. O sea que acá yo tengo una tangente, después cargo la estructura y tiene una deformación. Acá está lo que está en azul, es la deformación. Y directamente acá tiene una tangente. Acá está la que está en línea de puntos, es la tangente directamente. Y ahora lo que yo voy a hacer es calcular el ángulo que forman dichas tangentes. Entonces, el ángulo que me está pidiendo acá, la deformación o la rotación en la dirección del eje Z, no es otra cosa que la rotación absoluta. La rotación absoluta, porque me está pidiendo un determinado punto. Entonces, se llama rotación absoluta. Acá habíamos dicho que es P por el desplazamiento. Ahora yo voy a decir que esto va a ser M unitario, M virtual unitaria, por el giro en S, en la dirección Z, que es lo que estamos teniendo acá. Acá está. Trabajo externo para esta situación. Trabajo directamente externo para la situación en la carga P igual a 1. Y ahora vemos cuando tenemos una rótula. Una rótula y me dice cuánto es la rotación relativa de la pieza 1 y 2. ¿Por qué hablo de pieza 1 y 2? Porque tengo dos elementos, miembro 1 y miembro 2. Yo grabé la clase, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. De repente ahora me viene en la cabeza de que me parece no. Bueno, entonces el ángulo que forma acá, como quiero calcular la rotación relativa, entonces cuando es relativa, tengan en cuenta, tiene que ser una pareja de efectos. Como yo quiero la rotación en la dirección Z nuevamente, entonces tengo que poner un momento sobre una de las barras, que es uno de los miembros, el de abajo, y sobre el otro miembro, otro momento. Una pareja de momentos en sentido opuesto. Y ese va a ser mi estado de carga para el estado directamente virtual. El estado real ya sabe de cómo es debido a Q, es debido a P, y hay también momentos flectores que son todas reales. Y todos los efectos que calculamos reales es para esa situación. Y acá tenemos directamente calcular la rotación relativa entre ambos miembros. Entonces, cuando es relativa, tengo que poner una pareja directamente de cargas, que es lo que voy a tener acá, que es el momento flector, porque me pide rotación relativa. Entonces, hay que diferenciar bien. Este, por ejemplo, es un desplazamiento absoluto. Es un desplazamiento absoluto. Acá tengo una rotación absoluta. Acá tengo una rotación directamente relativa, porque es entre un miembro y otro miembro. Es decir, ustedes quieren saber, ¿se abrió más la parte inferior o se cerró más la parte inferior? Y de acuerdo a esta elástica que es la deformada, ustedes pueden decir de que este ángulo ahora es más grande o es más chico, ¿verdad? Depende de eso, ustedes van a decir, ¿se cierra más
o se abre más. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, la parte de arriba era casi una línea recta, ¿verdad? Todo lo que está ahí es directamente el semiplano que vemos por encima. Vemos que tiene un determinado ángulo y acá estamos viendo de que se cierra, es decir, disminuye el ángulo. Entonces, directamente acá tenemos que la parte de arriba se cierra y la parte de abajo se abre. Eso es lo que se estaría dando en este caso. O sea que el ángulo disminuye para el de arriba. Bueno, rotación relativa es la tangente a la elástica en una rótula y es igual a W. Trabajo externo es M. Solamente un momento hay que ponerlo. Esta pareja solamente le dice que la rotación que ustedes quieren calcular es relativa. Por eso se pone la pareja de momento. Pero una nomás se utiliza para aplicar el trabajo externo. M por delta phi. Entonces ahí tenemos la rotación relativa. También le puede a usted decir de que acá tenemos un apoyo simple. Un apoyo simple y acá puede ser que haya un apoyo de cualquier forma, de tal manera que los dos puedan moverse. Entonces, si a mí me pide cuánto se acercaron estos dos apoyos siempre y cuando ellos no tengan restricción, entonces lo que yo tengo que poner acá una P en la dirección de esta recta, en la dirección de la cuerda de esta figura que está acá. Una P apuntando hacia esta. Y de acá apuntando en sentido opuesto a la otra, ponemos dos, o sea, una pareja de fuerza que me define esta recta. Y para esa pareja de fuerza determino los efectos, ¿verdad? Para el estado virtual. Y lo que yo voy a determinar es el desplazamiento relativo. ¿Por qué es relativo? Porque estoy estudiando directamente qué ocurre con los puntos 1 y 2, que no presenta restricciones, entonces puede acercarse más uno al otro. Por ejemplo, cuando tienen directamente una armadura. En el caso de una armadura, se puede dar esa situación y para otros casos que vamos a ir viendo. Entonces acá tenemos trabajo externo es igual a trabajo interno. Y nuevamente el trabajo interno se da para esta situación, que es general. Bueno, entonces a usted, ¿qué le puede pedir en un examen? Ustedes van a estar, esto va a estar cargado. Esto va a estar cargado. Ustedes van a calcular los momentos flectores reales, las cortantes reales, las normales reales para esta estructura que es un pórtico plano, ¿verdad? Y directamente ahora me dice el ejercicio, ya definí el estado real, estado de deformación o el estado inicial o estado cero. Directamente lo que hago es, me pide el problema, quiero calcular cuánto se desplazó horizontalmente este vínculo de primer género. ¿Por qué? Porque esta tiene libertad de moverse horizontalmente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Como yo solamente quiero, como este apoyo directamente de una estructura que es externa a la estructura, entonces directamente el desplazamiento que vamos a estudiar es un desplazamiento absoluto. Entonces directamente es un desplazamiento absoluto. Entonces lo que yo hago es poner una P igual a 1, que se llama primera hipótesis. Una P igual a 1. Y veo el momento flector, la normal y la cortante para el estado virtual que tengo acá, sin tener en cuenta hipótesis 2 ni 3. Solamente el estado de carga de esta. Y ahí voy a tener la normal virtual, la cortante virtual y el momento flector virtual. Y lo que calculé para el estado de carga, los dos voy a combinar y ahí ya voy a tener el desplazamiento en metro. O sea, va a salir exageradamente pequeña. Bueno, después de esto, de la hipótesis 1, que es un desplazamiento absoluto, me dice que calcule la rotación en este nudo. Y como este nuevamente es un vínculo externo a la estructura, entonces ese giro es absoluto. ¿Por qué le estoy hablando de absoluto? Porque hay que colocar solamente una fuerza. Eso quiere decir que es absoluto. Entonces, en este caso, como esto es fijo, pero puede girar porque es el centro instantáneo de rotación, entonces, y es un apoyo que es externa a la estructura, porque ya es la fundación, esta es la fundación, y esta es la fundación, y esta es la fundación.
Entonces acá aplico una carga M igual a 1, que es la segunda hipótesis. Los otros no existen, la hipótesis 1 ni la 3. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Hago la normal virtual, momento flector virtual y la cortante virtual. Y aplicamos nuevamente esta ecuación que está acá. Este dijimos que es mz por m diferencial s sobre ei, en donde i es inercia en relación al eje z. Y así sucesivamente habíamos indicado esto. Entonces, vayan viendo esto porque es muy interesante ir aprendiendo, porque esto van a estudiar nuevamente en estructura 3, que es en el sexto semestre. Hay que darle importancia. Bueno, después me pide cuánto gira el cabezal respecto a la viga. Entonces yo tengo que ver la rotación directamente relativa, el giro relativo. ¿Por qué? Porque estoy teniendo acá dos miembros. Este es un miembro y este es un solo miembro. Todo esto es un solo miembro, así como ustedes hacían para calcular el centro instantáneo de rotación, decían miembro 1, miembro 2, miembro 3, miembro 4, etcétera, etcétera. Calculaban grado de hiperestaticidad y también directamente lo que acabamos de indicar. Entonces es relativa porque pues acá tengo una rótula y me pide lo que gira, lo que se abre o lo que se cierra una pieza respecto a la otra. Por eso es rotación relativa. ¿Y por qué eso? Porque este vínculo que tenemos acá es un vínculo interno a la estructura. Es un vínculo interno a la estructura, por lo tanto es relativa. M3 igual a 1. Y olvidándonos de la hipótesis 1 y de la hipótesis 2, calculamos el momento flector directamente para M3 igual a 1, virtual, la cortante virtual y la normal virtual. ¿Por qué? Porque este es un pórtico plano. Si era piso plano, ya directamente vamos a ver enseguida qué ocurre en ese caso. Entonces, esto es como si estuviésemos resolviendo ya un ejercicio. La próxima clase le voy a traer un ejercicio en donde tiene todas las diferentes situaciones. Lo vamos a ver, desarrollar la próxima clase. Me gustaría que traiga su tabla de tal manera a preguntar. Hay que participar, preguntar acá ya directamente, porque si tienen duda y están haciendo el ejercicio, no les sale. Entonces, directamente entran en el grupo, que es el grupo C, y pueden hacer su pregunta. El enunciado con el gráfico y preguntar si esto está bien, cómo tendríamos que hacer, todas esas cosas. No, con mucho gusto yo le voy a responder por WhatsApp. No hay ningún problema. Bueno, Profe, tengo sí. una consulta. Para calcular los esfuerzos en la carga virtual, se eliminan todas las cargas externas, ¿verdad? O Vos, sea, vos tenés tu carga externa y la estructura, ¿verdad? sí. Y estudia ese como si te estuviese diciendo calcular los esfuerzos directamente externos en la estructura dada. Y Sí, resolver eso. Y te olvidas de eso. sí. Pero después viene una condición. Te va a decir cuánto se desplazó horizontalmente el vínculo de primer género, que es lo que estoy indicando acá. Y para eso, ¿qué vos tenés que hacer? Te olvidas de todo eso que me está indicando, ¿verdad? Y ahora le ponemos una P igual a la unidad virtual. Y directamente valor 1 y calculamos ese como un esfuerzo externo. ¿Entendés? Pero es Sí. el estado virtual porque vos eso es lo que tenés que hacer. El principio del trabajo virtual es arbitrario, imaginario, luego dice. Distinto de cero es el desplazamiento. O sea que acá va a haber desplazamiento porque no hay restricción. Ahora, ustedes tienen que saber que si a usted le dice, este es un apoyo del segundo género, y le dice calcular el desplazamiento del vínculo horizontalmente, ustedes por definición tienen que decir no existe desplazamiento, porque se restringe todos los movimientos que permite ese vínculo, que es traslación horizontal y traslación vertical. Sí, ya. Bueno, ahora vamos a irnos directamente, está indicando toda la hipótesis, y acá está el piso plano. El piso plano es el estado de carga que habíamos visto en la clase anterior. Les vuelvo a recalcar, este es un tema seguro, primer parcial, es un tema seguro, segundo parcial, es un tema seguro, cuando directamente es una estructura hiperestática. Un trabajo de la gran 7 es si lo van a hacer manualmente. Nosotros vamos a darles corto, ¿verdad? Pero si lo van a hacer en forma manual,
Hay que saber utilizar el Sailat, resolverlo, y además de eso hay que verificar lo que hicieron con Sailat. Para eso están las normas internacionales y además de eso sus conocimientos en forma manual, cómo puedo determinar el nudo, los esfuerzos internos, así a priori. Entonces ustedes tienen, este es el estado de carga que es a la cual vos te estabas refiriendo, señorita, este es el estado de carga. Acá que yo tengo que calcular. Entonces vos, como es un piso plano, vos tenés que decir, acá no hay normal horizontal X ni horizontal directamente Z. Acá está el plano X, Y, que es horizontal. Entonces no hay normal. Para esta no existe normal, ni para esta barra no existe normal. ¿Por qué? Porque el piso plano no puede tener un esfuerzo axial. ¿Por qué? Porque nosotros podemos colocar acá apoyo simple, apoyo primer género, como la que vimos recién. Apoyo primer género, todos son primer género. Pero puede ser un empotramiento acá, eso ya le aviso bien, acompañado de un resorte, que es lo que vamos a hacer la próxima clase. Bueno, bien Argel es lo que vamos a dar de tal manera para que les sea fácil estudiando lo que se dio en clase. Eso es lo que yo les recomiendo que hagan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esto? Nosotros en la mayoría de los casos no le vamos a pedir considerar deformaciones transversales. ¿Eso qué quiere decir? Al no decirle directamente determinar la deformación en tal lugar, ¿verdad? Debido a la flexión y a la torsión, le estamos diciendo ya directamente desprecien el efecto de la cortante. En todos los casos se va a despreciar el efecto de la cortante. Las axiales, cuando tienen un reticulado, se tiene que considerar las deformaciones axiales, pero cuando tienen un pórtico, en la mayoría de los casos, nosotros le vamos a decir despreciar la deformación axial y la transversal. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente vamos a considerar el efecto del momento flector. Pero ojo, muchas veces el pórtico viene acompañado encima de él o hay algún reticulado por ahí. Entonces, nosotros nos referimos al pórtico. Dice despreciar la deformación axial del pórtico. Entonces, si hay un reticulado, ustedes no deben meterse en la cabeza que también ese reticulado se desprecia la deformación axial, porque nosotros nos referimos a despreciar la deformación axial del pórtico. Entonces, al decir eso, la pregunta es, ¿qué hago con mi reticulado? Y tiene que considerarlo. Así de sencillo. Acá, por ejemplo, me dice lo que estábamos haciendo recién. Me dice, quiero calcular cuánto se desplazó este punto, la deflexión vertical en este punto, que es en el nudo 3, ¿verdad? Porque el nudo 3 es para el estado de carga. Ustedes ya calcularon la cortante, ya calcularon el momento flector, ya calcularon el momento torsor. Y si este le pide deformaciones, no es necesario calcular la cortante, pero hay que calcular flexión y torsión, pues esas deformaciones son muy grandes en comparación con la deformación transversal. Es ínfima la deformación transversal. Entonces me pide, yo ya sé que tengo que resolver esto. Empiezo resolviendo esto. Trato de determinar momento flector y torsión. Como le dije la vez pasada, ¿cómo hago para determinarlo? Y primero hay que hacer la fuerza reactiva. Otra cosa que le aviso bien ahora mismo, ya que me acuerdo, ya que estamos tocando el tema, nosotros le vamos a permitir HP para calcular 3 incógnitas, 4 incógnitas, 5 incógnitas, 6 incógnitas, así como lo tenemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 incógnitas y externa. Incógnita, fuerza reactiva, que son fuerzas externas. Le damos el HP. No le vamos a permitir que me pongan la fuerza que está acá. Ahí. Me ponen de repente una X1, una X2, una X3 para desplazamiento. Ojo. Y después me ponen una MX, una MI, una M sub Z. Son 6 incógnitas. Meten ustedes en su HP y su HP se va a volver loco. En el Sailat no lo hacen eso y el Sailat le va a decir que es singular. O sea que no van a poder resolver nada. Entonces hay que saber el concepto de la función que cumple esta rótula, por ejemplo,
directamente y la función que cumple la bisagra. Al saber eso, de acuerdo a eso, ustedes van a determinar la fuerza interna, la fuerza interna. Pero en sus ecuaciones no debe figurar para calcular al utilizar HP. ¿Por qué? Porque nos pasamos todo el tiempo, yo por lo menos que vengo del 83 enseñando, le digo de que nos pasamos poniendo mal, 0 le ponemos al alumno, porque trató de hacer la fuerza reactiva. Y acá hay 6, pero él agarró y puso. Acá tenemos directamente 2, que es cortante, y momento torsor. Acá tengo 1, que son 3. Entonces, 3 más 6 son 9. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces hay mucho más de 9. Y pone el sistema de ecuaciones para resolverlo, pero está errando conceptualmente porque no hay compatibilidad entre el efecto y directamente la deformación correspondiente. O sea, plantea mal sus ecuaciones. Usa HP, resuelve y le sale cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Todito está mal esto. ¿Por qué? Porque en función a esa fuerza reactiva, usted tiene que hacer su diagrama de momento flector y momento torsor. Y directamente, así en forma manual, directamente resuelven el problema, terminó ahí. Y le va a salir una ecuación, se hace también en forma manual, si es 3, 4 y eso, cualquiera sea la incógnita, determina la fuerza reactiva. Entonces, en función a eso, calcula el momento flector y el momento torsor. Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Ya resolví completo como la compañera preguntó. Y ahora lo que voy a hacer es, yo quiero calcular cuánto se desplazó para ese estado de carga el punto 3. Entonces yo me olvido de lo que ya hice acá, ¿verdad? Y vengo acá. Y aplico una carga P virtual unitaria porque quiero calcular el desplazamiento vertical. Entonces aplico una carga virtual unitaria. ¿Por qué? Porque es compatible directamente con la carga virtual el desplazamiento vertical. Porque vamos a suponer que me diga el desplazamiento que se dio en una dirección 30 grados con respecto a esta recta. Entonces usted tiene que indicar esa carga P 30 grados en la misma dirección en la que se va a dar ese desplazamiento. Tiene que haber compatibilidad. Entonces ponemos P igual a 1 en la dirección vertical y en función a eso voy a calcular este desplazamiento. Bueno, directamente porque me pide el desplazamiento vertical. Pongo una P virtual unitaria y resuelvo el problema. En primer lugar, esta estructura que está acá no trabaja, no está cargada. Al resolver esta estructura, ustedes tienen que poner una incógnita acá sobre esta viga, que es la vertical, es como un apoyo de primer género, la que está actuando acá. ¿Verdad? Acá tengo que colocar un momento torsor y la cortante. Y tengo sobre estas 3 incógnitas. ¿Y cuáles son mis ecuaciones? Sumatoria de fuerza en I, que es en la dirección perpendicular a la estructura. ¿Qué también tengo que hacer? Sumatoria de momento en el eje, en este caso vamos a tomar esta referencia, entonces voy a hacer sumatoria de fuerza en la dirección Z. Después voy a hacer sumatoria de momento en Y y sumatoria de momento en X. Igual a 0. Y de ahí me va a salir las 3 incógnitas. La vertical acá y el momento torsor sobre esta pieza. ¿Por qué? Porque este vínculo, al ser bisagra, solamente absorbe torsión en este punto. Entonces, si ustedes tienen torsión, así como hacían en mecánica de materiales 1, entonces directamente lo recibe está preparado para absorber esa torsión, el vínculo que vemos acá. Bueno, pero ¿qué pasa? Esa torsión que yo tengo acá sobre esta barra actúa sobre esta T, porque esta es una continua, esta T, directamente una fuerza directamente nodal. Nodal se llama ¿por qué? Actúa en el nudo, así como hacíamos en estática, cuando hablábamos de nudo. Las cargas concentradas actúan en el nudo, y acá el momento torsor tiene que actuar en el nudo, que es el nudo directamente quad, el nudo 6. El nudo 6. Si se fijan, se van a dar cuenta que es el nudo 6. Entonces tiene que haber un momento en la dirección de esta barra. Entonces ustedes van a decir, ¿a cuál le corresponde? ¿A esta, ese momento? ¿O a esta? ¿O a esta? Entonces ustedes tienen que decir ahí directamente, ese momento no puede pertenecer a esta.
¿Por qué? Porque ese momento para esta barra, como el momento tiene la dirección de esta barra, es torsión. Pero esta barra, así como está indicado acá, no directamente absorbe torsión. Esto solamente me va a generar una cortante y un momento flector si es que está cargada. Al no estar cargada, torsión es directamente igual a cero para a excepción que el estado de carga que llega al nudo sea un momento torsor y haga que esta trabaje a torsión. Eso hay que cuidar ese detalle. Entonces, quiere decir, para esta no es torsión. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Sí? ¿Será que puedes repetir por qué la torsión es igual a cero, o sea, la reacción de la bisagra? Bueno, la bisagra es una pieza que puede girar libremente. Esta bisagra es, imagínense, un eje que tiene la misma dirección de esta barra. Bueno, como tiene la dirección de esta barra, esa bisagra no restringe rotación en la dirección de esta barra, que en este caso, para este sistema de referencia, es el eje X. Y ese momento en X no existe porque no hay restricción. Y ese momento es perpendicular a esta barra. Entonces, ese no existe. Entonces, ¿qué momento es lo que existe acá, en este nudo, para esta barra que vemos acá? Es el momento que es en la dirección del eje Y. El momento en la dirección de esta barra es momento torsor. Pero ¿por qué esta no trabaja? Porque directamente no hay carga sobre ella. Entonces acá no hay cortante, no hay momento flector, ni tampoco no hay torsión. Si hubiese, vamos a verlo en su momento. En este caso, para ese estado de carga, no trabaja. Y ahora nos queda la T, analizarlo. Pero yo estoy analizando de que directamente me genera una torsión acá para un estado de carga cualquiera. ¿Por qué? Porque le quiero explicar qué ocurre si hubiese una torsión sobre esta. Entonces, por acción y reacción, la tercera ley de Newton. Tiene que haber un momento, pero es nodal. No es sobre esta barra, no es sobre esta barra, ni no es sobre esta barra. Entonces, ese momento actúa en la dirección nodal. Pero ¿qué momento es al decir que esta no trabaja a torsión? Me queda solamente esta barra que tengo acá. Pero esa barra que tengo acá, como el vector momento es torsión para entonces es flector para esta pieza. Y esta pieza puede absorber torsión. Es decir, hay un momento torsión para que es flexión para Entonces, si hay momento flector para la cortante multiplicado por esta distancia, ¿verdad? Es igual a ese momento concentrado en ese nudo, porque es nodal. Entonces, directamente yo voy a decir, si yo aplico momento directamente en este punto, voy a tener la fuerza vertical por esta distancia que es 8 y eso es igual a 1 directamente. Entonces va a ser, acá va a ser 1/8. Acá va a ser también 1/8. ¿Y qué me va a salir? Me va a salir un diagrama de momentos flectores en donde va a haber salto. Entonces acá me sale un valor momento hacia abajo. Viniendo con este valor de cortante me sale hacia arriba. La suma de los dos momentos, el de abajo y el de arriba, me tiene que dar 1. Ese valor o sea que el valor del torsor que estamos calculando, ¿verdad? Que se transformó en flector para esta. Bueno, entonces esta barra no tiene flexión, no tiene cortante, no tiene torsión. Esta pieza que está acá. Lo mismo ocurre con esta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Entonces es muy sencillo. Es muy sencillo, ¿por qué? Porque yo digo, voy a aplicar momento en relación al eje, en este caso el eje X. Entonces, este es el eje X. Momento en relación al eje X. Al aplicar momento en relación al eje X, esta no me produce momento, P no me produce momento, ni tampoco esta fuerza reactiva no me produce momento. ¿Por qué? Porque los dos cortan a la barra respecto a la cual quiero hallar momento, que es lo que vivimos en estática. En estática habíamos dicho momento en relación a una barra o a una recta. Eso habíamos desarrollado en el tercer capítulo, que es sistema de equivalencia de fuerza. Capítulo 3, cuerpo rígido. Entonces, si el momento en relación a esta recta es 0, como no está cargado la que me va a producir momento en relación a este eje X es esta cortante.
Y esa cortante multiplicado por esta distancia directamente es igual a ¿qué? Como no hay carga, es igual a 0. Entonces la longitud es distinto de 0. Entonces la cortante es 0. Entonces con eso lo que estoy diciendo es que este diagrama de acá a acá no tiene momento flector, no tiene torsión ni no tiene cortante. Entonces esta P demostramos de esa forma que actúa sobre esta viga. Una viga común y corriente. Ustedes saben, una viga simple actuando a una distancia de 3 y de 4. Este era 3 y este era 5 en el ejercicio ese que teníamos en el PowerPoint. Y directamente siendo esto 1, entonces aplicamos directamente calculando la fuerza reactiva. Esa fuerza reactiva por esta distancia, que es 3, me da el momento flector acá, para abajo. ¿Por qué? Porque va a flexar hacia abajo. Flexa hacia abajo, ¿verdad? Y el momento de este punto también me va a dar ese mismo momento flector. ¿Qué pasaba si este tenía torsión? Si este tenía torsión, entonces directamente ese torsor se transformaba en flector. Entonces sobre esta viga que yo tengo acá va a haber la carga P igual a 1 y además de eso va a haber un momento flector que era torsión de esta. Eso es lo que hay que cuidar. ¿Y qué pasaba si esta trabajaba y había acá una vertical sobre esta hacia arriba? Entonces yo tengo que indicar una carga vertical hacia abajo sobre esta viga que está acá. Sobre esta viga que está acá. Entonces, todos esos conceptos, por eso le estamos pidiendo con el profesor Germán, vayan estudiando gente, porque después le ponemos en el examen uno similar, mucho más corto. No pueden hacer porque no tienen los conceptos. Por eso yo le estoy repitiendo nuevamente piso plano. La vez pasada ya vimos, nos pasamos resolviendo supuestamente el piso plano. Y le di algunas tareas para que me hiciera. Y creo que nadie nos hizo. Lo del martes, por ejemplo, no, nadie nos hizo. Ahora, ustedes no sé si alguien de ustedes trató de hacer. Bueno, entonces acá lo que queremos calcular es el desplazamiento vertical del punto 3. Entonces, generamos, así como dijo la compañera, nosotros tenemos que tener en cuenta la estructura dada y poner condicionado, de acuerdo al desplazamiento, el estado de carga para esa estructura. Como me pide el desplazamiento vertical en 3, tengo que poner una carga P vertical directamente en 3. Y resuelvo el problema, así como resolví esta. Porque esta hay que resolverlo, acuérdense de eso. Bueno, ahora vengo acá. Me pide una segunda hipótesis. Esto que ya resolví ya está. Está correcto. Este ya es 100%, ¿verdad? Este ejercicio sí es que lo resolvieron bien. Este, vamos a suponernos que no está tan bien. Tiene también su puntaje. ¿Por qué? Porque no está del todo bien. Vengo acá. También me pide la hipótesis 2. ¿Qué es lo que me está diciendo? Fíjense, este vector es directamente rotación en la dirección del eje X. Como es transversal a la barra, es un momento flector. ¿Por qué es un momento flector? Porque ese momento está en el plano de la sección transversal de esa barra. Es un momento flector. Hay que tratar de eso también identificar rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me pide el giro que se da acá. Fíjense, este viene por su elástica así, gira, ¿verdad? Viene acá como hay un desplazamiento vertical. Entonces hay un desplazamiento vertical. Puede ser que este se vaya hacia arriba, hacia abajo, pero como no está cargada esta, directamente no se va a dar nada de eso. Pero supongamos un caso general que también esté cargada. Entonces la deformada hay que calcularlo para el momento unitario para esta. Y nosotros también podemos pedirle a ustedes, indiquen la deformada por aproximación. Bueno, entonces directamente venimos acá y decimos, me pide calcular la rotación absoluta en la dirección del eje X. Y pongo este momento, m igual a 1. Y directamente vengo nuevamente acá, este que está acá. Pero este que está acá no tiene cortante, momento flector ni momento torsor. Idem, tampoco, la T. Entonces me quedo nuevamente con esta estructura. Con esta estructura me quedo. Así como está ahí. Me olvido de hasta de esta rótula me olvido de todo. Pues ya no me interesa, se acortó mi ejercicio. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en el examen. Una estructura que le va a asustar y cuando están haciendo, analizan bien, miran bien el ejercicio,
se van a dar cuenta que es una porquería de ejercicio, que es lo que está resultando en este momento. Este ya resultó una porquería, porque es simplemente la viga, esta viga. Y cuando ustedes van a determinar las deformaciones como esta tiene solamente momento flector, entonces la deformación va a ser debido al momento flector nomás. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Combinar el momento flector del estado real de la barra 2, 3, 4. ¿Con qué? Con el estado virtual, el momento flector del estado virtual 2, 3, 4, que es esta. Y terminó el ejercicio, o para el ejercicio. ¿Por qué? Porque ese nomás tengo que hacer. Porque no hay torsión, porque no hay cortante, porque no hay nada en la otra barra. Y terminó ahí. La flexión de esta, con la flexión de esta, su diagrama, combino y ya está resuelto el problema. Ahí ya tengo cuánto se desplazó verticalmente. Pero eso hay que tener práctica, ¿verdad? Y para tener práctica hay que hacer los ejercicios. Por eso nosotros le estamos... Este ejercicio, por ejemplo, está ya resuelto en el PowerPoint anterior. Por eso le resolvimos dos situaciones. Uno de ellos era esta y la otra era cuando había un momento acá. Un momento que era también flector para esta barra. Y un momento nodal, porque tienes una pareja de momento, porque está una rótula. Separa un miembro de otro miembro. Bueno, acá tengo una m igual a 1. Entonces yo digo lo siguiente. Bueno, voy a aplicar sumatoria de momento en la dirección del eje X. ¿Por qué? Pues yo ya, esto para mí es 0. Entonces aplico sumatoria de momento en relación al eje X. Esta no me produce momento, esta no me produce momento. La única que me va a producir momento en esta dirección es la cortante y el par que tengo acá. Entonces, al aplicar momento acá, este vector directamente apunta hacia el eje X positiva. La cortante me tiene que producir un momento en el sentido, vamos a decir, entrante a la pantalla. O sea, que sentido opuesto a esta. Entonces yo voy a decir, la cortante 1 multiplicado por esta distancia, directamente apuntando hacia dónde? Hacia arriba. Va a apuntar hacia arriba para que me genere acá un momento flector hacia la derecha. ¿Por qué? Porque le tiene que equilibrar a esta carga que tenemos acá. A esta carga que estamos viendo acá. O sea que tenemos que hacer equilibrio en otras palabras. Eso es lo que le estoy queriendo decir. Entonces, este va a tener un diagrama de momento flector. Supongamos que el momento flector me sale un determinado valor y esto me da un trapecio, porque acá tengo un valor que es 1 y acá supongamos que me salga un tercio o mayor que 1. Entonces, es un trapecio. Y positivo o negativo, dependiendo, va hacia abajo o va hacia arriba, dependiendo de lo que tengo yo acá. Entonces, directamente usted tiene que decir, voy a calcular mi momento flector. ¿Y cuál es mi estado de carga? Acá está, m sub 2 igual a 1, ese es el estado de carga. Y directamente ustedes tienen que decir, voy a aplicar sumatoria de momento en relación al eje, que es el eje X. Y voy a tener vertical 1 por la distancia, creo que era 6, de acuerdo a lo que me acuerdo de ese ejercicio, esto era 6, es igual a 1. Y esa cortante, ¿qué momento me tiene que producir? Momento hacia, vamos a decir, entrante a la pizarra, entrante a la pantalla, para que se equilibre esta barra. Entonces ustedes hacen equilibrio de momento en la dirección del eje X y se tiene que eliminar. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces acá me salió un sexto. Acá me salió un sexto hacia arriba. Ese un sexto hacia arriba, acá va a ser un sexto hacia abajo. Quiere decir que este nudo, ¿cómo va a estar cargada? Con un sexto hacia arriba. Esta barra que está acá va a estar cargada con un sexto hacia arriba. ¿Y qué también se va a dar? Acuérdense que calculamos el momento flector acá, que es esta. Entonces tiene que haber un momento con este mismo sentido sobre esta barra. Y ahí analizamos qué realmente está pasando para la barra que estamos estudiando. Que realmente se da, ¿verdad? Entonces, directamente vamos calculando el momento flector acá. El momento flector acá. Y después ver si hay o no hay torsión. Porque la torsión me genera flexión sobre esta. Entonces, ese análisis tenemos que hacer. Y lo mismo ocurre acá. Este, en sentido opuesto, estaba horizontal, estaba el momento que también le resolvimos. Está así
¿verdad? Horizontalmente en la dirección del eje X por acción, y el otro, como es relativa, aparece dos momentos, uno en la dirección de X y el otro en la dirección de menos X. Entonces, está resuelto ahí, van a ser de la misma forma. Ahora sí ya pueden decir directamente, tengo que resolver este problema. ¿Por qué? Porque ustedes van a decir, voy a aplicar sumatoria de momento en la dirección del eje X para este elemento. Y es igual a cero. ¿Por qué el momento yo igualo a cero? Por condición de equilibrio. Y además de eso, yo sé que el momento acá no existe. Es cero el momento externo sobre esta barra. Porque este no absorbe flexión. Entonces, directamente, yo puedo decir, si yo tengo perpendicular a la barra, entonces va a existir axial. Pero en este caso es una torsión esta. Y esa torsión viene, lo traigo acá, y directamente se va sobre esta viga. ¿Por qué se va sobre esta viga esa torsión que se transforma en flexión? Cuidado con eso. Este momento torsor para esta barra, ustedes van a dibujar un rectángulo constante, ¿verdad? De valor 1. Y ese es torsión para esta barra. Este hay que analizar. Si de acuerdo a lo que estamos viendo, esta no puede tener torsión. Entonces directamente lo que estamos teniendo es de que acá vamos a determinar el momento, que es el momento flector, para la carga un sexto, para la carga que vale un sexto. Entonces directamente eso es lo que tenemos que hacer en este caso. Bueno, y ese momento torsor que me sale acá, 1, eso yo tengo que traer acá y actúa con este mismo sentido sobre este miembro que está acá, el miembro nodal, el nudo, actúa acá. Bueno, entonces yo digo, pero este no puede absorber torsión. ¿Por qué? Porque el vector que estoy dibujando tiene la dirección de la barra, de esta barra. Parecería que trabaja acá, pero yo me doy cuenta acá que no hay ningún estado de carga externo. Entonces es cero, torsión no existe para esto. Entonces, ¿qué pasa? Hay un momento flector sobre esta barra. Momento flector sobre esa barra. ¿Y qué dirección tiene? Tiene la dirección del eje Y. Entonces, al tener la dirección del eje Y, directamente yo sé de que acá tiene que actuar una cortante hacia abajo. Porque yo aplico un momento acá. Y tengo un vector momento esta que lo tengo acá y voy a tener la vertical que se llama 7. La vertical en 7 por 8, porque esta distancia es 8. Es igual a 1. Entonces me va a salir acá directamente 1/8. Y ese 1/8 traigo acá, acá actúa hacia abajo y acá va a actuar hacia arriba. Y eso es lo que hace que el par que está actuando en el nudo se equilibre. Entonces, mi diagrama, ¿cómo va a ser? Momento flector 1 hacia arriba para una de las fuerzas reactivas y debido al otro para abajo. ¿Por qué? Porque tiene que haber en el diagrama un salto y ese salto tiene que ser igual a la unidad. Acuérdense de eso. Ese es el piso plano. Les vuelvo a recalcar. Por favor, resuelvan este caso y el estado cuando le pide calcular la rotación directamente de flexión para esta barra, de flexión, es decir, el momento flector que colocamos paralelo al eje X sobre esta barra y paralelo al eje X sobre este nudo. Ese está resuelto ahí. Resuelvan eso, combinen y le va a salir una deformación. Es decir, ¿qué es lo que estamos calculando en ese caso? Estamos calculando la rotación relativa entre esta chapa que tenemos aquí, que es uno solo porque es continuo, y este miembro que está acá, que termina acá, ¿verdad? Entonces directamente es rotación relativa por flexión. Eso es lo que le va a pedir. Bueno, después ahí está la hipótesis 2, tenemos la hipótesis 3 y nos vamos directamente desplazamiento de apoyo, dice. Es decir, se hizo la estructura, se preparó la fundación, se puso la viga y para este estado de carga, directamente, lo primero que uno debe hacer como un buen profesional es hacer el estudio de suelo. El estudio de suelo me va a decir a qué profundidad tengo el terreno que es firme, que puede resistir cualquier estado de carga. Puede ser una roca, una tosca,
una toca que es súper resistente, y directamente a esa profundidad tenemos que llegar a través de qué. Cuando es 5 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros y eso, ya se utiliza pilote. Varios pilotes lleva con un cabezal acá. La misma cosa va a ocurrir acá. ¿Por qué? Porque ese pilote llega, vamos a suponer que es una zona donde hay roca, ¿verdad? Y entonces tenemos que llegar hasta esa roca, que es lo que ocurre con los puentes. Con los puentes ustedes van a hacer directamente el estudio de suelo y van a conocer a qué profundidad está la base de una roca determinada. Y hay que llegar hasta ahí, a excepción que existan terrenos mucho más resistentes por encima. Entonces hay que ver cuántas camadas de terreno se tienen, que van a estudiar en geotecnia, y de acuerdo a eso estudiar sobre qué se va a fundar la estructura. Y a esto se le llama infraestructura, y nosotros lo conocemos en la estática como directamente un apoyo y un apoyo. El problema me dice, fíjense lo que dice el problema, desplazamiento de apoyo, dice, o sea que se hundió el apoyo. Fíjense, si se desplaza, ustedes ya saben de que esta puede restringir movimiento horizontal y movimiento vertical. No puede haber giro porque este no va a absorber un giro por flexión ni por torsión. Entonces, al venir para abajo, porque el terreno no es firme, puede sufrir un desplazamiento vertical y un desplazamiento horizontal. Bueno, pero ese es un efecto real de la estructura. Tengan en cuenta eso. Es un efecto real de la estructura. Es decir, ustedes analizaron todas las cargas, dimensionaron toda la estructura, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Su resistencia de terreno de la tierra había sido, hicimos la fundación sobre un terreno que no es firme. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Directamente ver que si va a aguantar la estructura, porque ahí se calculó sin tener en cuenta ese desplazamiento vertical y horizontal del apoyo. Entonces ahora tengo que volver a recalcular. Y si los pilares, las vigas, las losas que existen, directamente cumple con la condición para esa situación porque son muy pequeñas, entonces directamente está aceptado la construcción, ¿verdad? Pero hay que conocer el terreno de tal manera a hacer la fundación sobre ella. Bueno, entonces vamos a suponer este caso. Ahí está. Se hundió el punto A y vino en la posición A'. Fíjense cómo se queda la estructura. Esta es la estructura. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un hundimiento, se desplazó verticalmente. Acá está, desplazamiento vertical de A. Acá está, desplazamiento horizontal de A. Bueno, ¿ustedes qué tienen? El estado de carga real. Para ese estado de carga real, ustedes también van a conocer como dato, o muchas veces les puede pedir, pero con un cierto condicionamiento, les puede pedir cuánto se hundió o se desplazó el apoyo verticalmente y horizontalmente. Entonces, directamente usted tiene que, esto va a ser dato, ¿verdad? Pero también puede ser variable del problema. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es que para este estado de carga, lo que estábamos haciéndolo anteriormente, sin darle importancia a esto que pasó, porque esto no estaba en mis cálculos. Entonces, para ese estado de carga, yo calculo la normal real, la cortante real, el momento flector real, ¿verdad? Y si es que tenemos piso plano, el torsor real, sin interesarme lo que se desplazó la fundación. Bueno, entonces, ¿qué pasa con mis ecuaciones? Las ecuaciones directamente, trabajo interno, en este caso, como este es un caso real, en el estado real, en el estado de formación, en el estado cero o en el estado inicial, como lo denominamos también, ustedes pueden decir, acá hay un trabajo externo. ¿Por qué es externo? ¿Por qué? Porque la fundación es la que sufre desplazamiento vertical y la fundación sufre un desplazamiento horizontal. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que calcular? Bueno, voy a determinar de acuerdo a qué me pide el problema. Vamos a suponer que me pida calcular el desplazamiento acá,
el desplazamiento acá. Pongo entonces una carga P virtual acá y digo, para esa carga P virtual unitaria, sin que esto exista ya, hacemos volar esta carga de acá y pongo una carga virtual unitaria. Y para esa carga virtual unitaria, yo calculo las fuerzas reactivas virtuales. Ojo, las fuerzas reactivas virtuales para esa carga P virtual unitaria. Calculo las fuerzas reactivas virtuales y ahí voy a decir, el trabajo externo ¿a qué es igual entonces? Voy a hacer esto. Ahí tenemos la elástica de deformación. Acá está. Fíjense, me pide este desplazamiento. Entonces, para la carga P igual a 1, directamente, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a ver. Ahí está. Para la carga P igual a 1, ¿qué es lo que voy a calcular? Voy a calcular la normal virtual, la cortante virtual, el momento flector virtual y, si existe, el torsor virtual. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo acá 100% asegurado que hay desplazamiento de la fundación o del apoyo. Entonces, ¿qué tengo que calcular también? Las fuerzas reactivas virtuales. Se le llama fuerzas virtuales vinculantes, se le llama. No tienen que tomar las reacciones reales, tienen que ser las reacciones virtuales. Entonces, ustedes van a decir, mi trabajo externo es esta carga P por este desplazamiento. Ese es el trabajo externo, cuando no había hundimiento de fundación. Pero ahora le tengo que sumar más. Esta R vertical A, virtual, ojo, virtual, por este desplazamiento real, así como le estoy diciendo. Esta fuerza horizontal virtual multiplicado por el desplazamiento real horizontal. Ojo, ahí yo tengo mi trabajo externo. Es decir, anteriormente no se daba esa situación, pero ahora se da esa situación. ¿Por qué? Porque es un vínculo de segundo género que sufrió desplazamiento. Y como es un vínculo de segundo género, ustedes ya saben que en el estado virtual va a haber una fuerza horizontal virtual y una fuerza horizontal, una fuerza vertical virtual. Y eso es lo que tenemos que multiplicar por los desplazamientos reales, porque ese es el concepto. Deformaciones por esfuerzo en el estado virtual. Vamos a suponer que esto era un empotramiento, saliendo un poco del tema, un empotramiento. Entonces, también iba a haber un giro acá. Iba a haber un giro. Un giro real se le llama recalque de fundación o rotación angular de la fundación, que en este caso es un empotramiento, porque un empotramiento va a girar un determinado ángulo. Y ese es el ángulo que gira el apoyo, que es un empotramiento. Entonces, ¿qué yo tengo que calcular? Tengo que calcular la horizontal virtual, la vertical virtual y el momento flector virtual para aplicar el trabajo directamente externo, porque tiene que haber compatibilidad de efecto directamente, que son las fuerzas relativas que se da en el apoyo con los desplazamientos que se tiene en el apoyo. Y ahí yo hago la suma y me da trabajo externo. ¿Y a qué es igual? Es igual a lo que ya habíamos indicado anteriormente, que es directamente integral de M virtual, flexión, diferencial de giro su Z, que es flexión, más la X coeficiente de reducción por la cortante virtual, cortante real, diferencial S sobre G por A, más, cuando vamos a considerar la normal, más la integral normal virtual, normal real, diferencial de S sobre E por A. Y vamos a suponer que exista la torsión, más integral, momento torsor virtual, momento torsor real, diferencial S sobre G por inercia a la torsión. Y esa es nuestra ecuación. Vamos a ver qué nos dice. Acá está, fíjense, trabajo externo. Acá está, fíjense, este es para el desplazamiento que queremos calcular. Pero estos aparecen como trabajo externo debido al asentamiento de fundación. Entonces la ecuación es esta más la sumatoria de todas las fuerzas vinculantes virtuales multiplicado por los desplazamientos reales. Entonces, cada vínculo, que en este caso es A, necesitamos los efectos virtuales en A. Si fuese en B, necesitamos los esfuerzos virtuales en B.
con sus desplazamientos reales, que en este caso no existe. Bueno, fíjense cómo le va indicando. Reacciones virtuales con desplazamientos reales. La misma cosa, tenemos esto que vemos acá, trabajo interno, y acá está la ecuación. Fíjense, se le agregó este término. Solamente ese porque ahí se hundió la fundación. Eso es lo que estamos analizando. Este es lo que se le agrega. Y después lo otro es la misma cosa. Fíjense, la misma cosa. O sea que el concepto está en que hay que agregarle este término. Ojo, para los parciales y talleres. Bueno, entonces trabajo externo es esto. Externo. Mientras que esto es trabajo interno. ¿Por qué yo digo que es trabajo externo? Porque este punto M está sufriendo un desplazamiento externo. Y la carga P es virtual. Acá tenemos un desplazamiento externo de la fundación. Y la carga que tiene que ser también virtual. Y eso es lo que generamos acá. Por eso acá les pongo luego la R vinculante en A. La vinculante en A. Y la misma ecuación. Bueno, entonces estamos teniendo un caso ya particular. Ahora vamos a ver otra situación. Ahí está. Cuando hay variación de temperatura en la fibra inferior, que es superior a la de la parte superior. Fíjense, consideramos que este es directamente el calentamiento que es superior al calentamiento que vemos acá, que es más chico por medio del gráfico, temperatura superior. Entonces ustedes dicen, el centro de gravedad sufre una variación de temperatura directamente que es igual a T sub I más T sub S directamente dividido 2. Las sumas algebraicas de las dos temperaturas me va a definir la elasticidad axial. ¿Y cuánto es su deformación? Es alfa por delta T uniforme por diferencial S. Por diferencial que estamos indicando acá. Diferencial S. O sea que existe directamente deformaciones debido a la variación uniforme de temperatura. ¿Y con qué tengo que relacionar? Ojo, tengo que relacionar con la normal virtual. Normal virtual. ¿Por qué? Pues yo tengo que ver directamente esta barra como quiero utilizar la variación uniforme de temperatura. En ese caso, el esfuerzo que debo considerar es la normal virtual. Cuando voy a considerar el gradiente de temperatura, que es T sub I menos T sub S, y ahí ya tengo que tener en cuenta de que directamente tengo que combinar ¿con qué? Con el momento flector virtual, de acuerdo al desplazamiento que me pida el problema. Entonces vengo acá. Fíjense, el trabajo externo es P por el desplazamiento. Vamos a ver el gráfico. Vamos a ver el gráfico. Y tenemos ahí está. La fibra de abajo es una temperatura mayor que la fibra de arriba, de acuerdo al gráfico de este diagrama de temperatura. La deformación arriba es alfa, temperatura superior diferencial S, y acá es alfa, temperatura inferior diferencial S. Y acá yo quiero ver cuánto se alargó o se acortó la pieza longitudinalmente, es decir, los centros de gravedades, ¿verdad? El lugar geométrico, cuánto se acortó o se alargó. Entonces uso esta temperatura. Y como es un trapecio, entonces es T sub I más T sub S dividido 2. Y acá tengo la temperatura media, que es esta. Temperatura media del trapecio. Y esta es la que voy a utilizar directamente para calcular la deformación axial, porque es axial cuando tengo la temperatura uniforme. Y ahora tengo el gradiente de temperatura, que me genera la inferior menos la superior, suponiendo gradiente uniforme de temperatura. Trabajo externo es P por delta. ¿Por qué P por delta? ¿Por qué? Porque no sufre hundimiento los apoyos. Entonces el trabajo externo es P por delta. Pero ¿qué pasa? Acá no hay carga externa. ¿Y qué hay? Solamente temperatura uniforme y además de eso temperatura para el gradiente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decir momento virtual.
¿Y con qué tengo que hacer ese momento virtual? Tengo que hacerlo con alfa, ¿verdad? Por T sub I menos T sub S, paréntesis, dividido H por diferencial S. ¿Eso se acuerdan? En mecánica de materiales, uno ustedes dieron. Entonces, tengo que relacionar el momento virtual directamente con las deformaciones reales generadas por la temperatura, que se llama el gradiente. Ahora vengo para la cortante. Esto no existe, este término, esta deformación no existe, ¿verdad? Pero sí existe la ancial. Lo que tengo que poner acá, n virtual. Entonces la deformación axial, ¿cómo va a ser? Va a ser alfa por esta temperatura que está acá, T sub m, por diferencial S. Y ahí tengo el trabajo interno. Ya tengo el trabajo interno. ¿Y qué tengo que hacer? Trabajo externo, P por delta es igual a esta expresión que está acá. Y directamente termina ahí. Fíjense, acá está. Directamente la axial, que es alfa, temperatura uniforme diferencial S. Y acá es alfa, T sub I menos T sub S dividido H diferencial S. Ahí tenemos rotación relativa y acá tenemos el desplazamiento relativo. Pero ¿qué pasa si hay esfuerzo? Y acá, sencillo, aplicar acá. Más, le agregamos más. Integral de M virtual por M real diferencial de S sobre E por inercia sub Z. Más integral para el torsor. Torsor virtual, torsor real, diferencial de S sobre G, inercia de la torsión. Es una suma. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aplicando superposición de efectos. Esto es, se cumple solamente en el estado elástico, no se cumple en el estado plástico. Bueno, ahí está. Y acá se da la situación. Y después vamos a ir sumando, porque también puede ser que haya un desplazamiento de uno de los apoyos. Entonces, este no va a ser P por delta nomás, sino que va a ser más las fuerzas reactivas vinculantes virtuales por su desplazamiento reales. Esto hay que completar si es que hay asentamiento de fundación. Y acá hay que agregarle cuando hay también estado de carga. Bueno, entonces nuestra ecuación ¿a qué se reduce? Fíjense a qué se reduce. Ahí está. Este es más general todavía. Ya hay asentamiento de fundación y además hay variación uniforme de temperatura y gradiente de temperatura. Fíjense la ecuación a la que estamos llegando, pero no estamos llegando todavía a todos, porque ahora viene lo que se denomina los apoyos elásticos. Los apoyos elásticos que son los resortes lineales y los resortes que absorben torsión y resortes que absorben flexión. Y vamos a ver qué se hace en esos casos. Y además de eso está el error de montaje. Vamos a hablar ya del error de montaje. Si yo considero un error de montaje, entonces acá yo tengo que poner más. ¿Cuál barra es la que sufre error de montaje? Tengo que calcular en esa barra, en el estado virtual, esa normal. N por ¿cuánto es el error de montaje? ¿Es más o es menos? Entonces tengo que poner más delta L. Ese es mi error de montaje positivo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que la barra es más larga. Dividido la longitud L. La longitud L que me dice el problema tiene tantos metros, que es lo que realmente existe. Después se producen deformaciones y queda con una longitud menor o con una longitud mayor. Entonces estamos forzando a meter el sistema. Acá está el apoyo elástico. Es un apoyo elástico, es un apoyo, esto ustedes sacan y ponen un apoyo simple, de primer género. Un apoyo de primer género. Pero ojo, es un resorte lineal. Entonces, como es un resorte lineal, que es lo que se hace actualmente debido a terremotos y otras cosas, otros fenómenos que se dan, ¿verdad? Se ponen estos apoyos que les estoy indicando, rotacionales, flexión, torsión en todas las direcciones y las axiales. De tal manera para que el edificio en sí o la estructura en sí tenga amortiguación. Entonces, para que no sea rígido y cualquier terremoto o algo por el estilo produce colapsa la estructura y se viene abajo, mientras que esto le permite un juego de desplazamiento lineal o rotación por torsión o rotaciones por flexiones.
Bueno, entonces apoyo de primer género yo puedo colocar acá y resolver el problema. Se olvidan del resorte y ponen un apoyo de primer género. Resuelven el problema y les sale el esfuerzo en el apoyo de primer género en el estado real. Pero ¿qué pasa? Cuando yo quiero calcular el efecto para una pieza que actúa axialmente, como el caso del resorte, lo que yo necesito es la fuerza en el resorte en el estado real. ¿Qué pasa si yo divido esa fuerza con esta K? La R, la fuerza en el estado real para este estado de carga, lo voy a calcular y lo voy a dividir con K. ¿Y qué voy a tener? La elongación que sufre el resorte. Elongación del resorte. Y al tener la elongación del resorte, ¿qué debo hacer? Multiplicar por la fuerza en la dirección de R que tenemos acá, pero es virtual, la R virtual hay que multiplicar con la elongación, ahí se tiene lo que se llama trabajo directamente virtual, trabajo virtual. El efecto tiene que ser en la dirección de ese resorte lineal, ¿verdad? Y el esfuerzo tiene que ser virtual. ¿Y por qué tengo que multiplicar? Por la elongación. ¿Y cómo determino la elongación si el problema no me dice? Entonces, para este estado de carga, calculo la fuerza resultante en ese vínculo y lo divide con el coeficiente elástico. Ahí calculo la elongación. Bueno, acá está lo que le estaba diciendo directamente. Acá está directamente K y tiene F delta y pueden calcular el delta, que es F sobre K. O directamente la R sobre K, que es lo que estábamos haciendo. Acá está directamente la R virtual. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Trabajo interno es igual a trabajo externo, ¿verdad? Entonces, ojo, ojo con esto que le voy a decir. El resorte me genera un trabajo interno. No me pongan que es trabajo externo. ¿Por qué? Porque la fundación es esta. Esta es la fundación y esta no se hunde. Si a usted le dice que es un resorte, además de que hay una elongación, se hunde otra vez, hay que tenerlo en cuenta. Pero si el problema me dice que hay un resorte de tal manera a permitirle un desplazamiento vertical, un juego, entonces directamente yo tengo que tener en cuenta que es un trabajo interno. Entonces, ¿qué necesito? La fuerza a la cual está trabajando ese resorte. ¿Y cuál es? Es esta R que está saliendo acá. Y esa R, ¿por cuánto tengo que multiplicar? Dividir con K. ¿Para qué? Para determinar la elongación. Y esa elongación, ¿por cuánto tengo que multiplicar? Acá está. Tengo que multiplicar por el esfuerzo virtual. El esfuerzo virtual. Y ahí tengo el trabajo interno debido al resorte. Acá está. Entonces, ¿qué ocurre? Va a ser R por elongación. Pero en vez de poner elongación, pongo R por R sobre K. Y terminó el pleito. Y esto es lo que tenemos que sumarle cuando solamente hay un resorte lineal. ¿Qué pasa si hay un resorte que absorbe flexión? Entonces, de esto nomás yo ya voy a sacar más el momento en el estado virtual en ese resorte por el momento en el estado real del resorte dividido la K rotacional. Porque si yo tengo un empotramiento y me dice que ese empotramiento tiene un juego de rotación por flexión, entonces yo tengo que, para calcular esa elongación, ese giro permitido, yo tengo que poner directamente el momento real, lo que sacamos del cargamento, el momento real, dividirlo con K, y ahí tengo la rotación, ¿verdad? En el resorte, o sea, la elongación rotacional del resorte. Y lo multiplico por el momento en el estado virtual. Eso es lo que tenemos que agregarle al problema. Ahí está. Y acá está. Ya está agregado. Fíjense, hay desplazamiento de la fundación, hay estado de carga, hay variación de temperatura, hay resortes lineales y hay resortes rotacionales por flexión y por torsión. Por eso lo dice acá sumatoria. Entonces, todas las flexiones más la sumatoria de todas las torsiones. Eso es lo que tendría que colocar acá. Pero nos falta un término para que sea completo el ejercicio. Nos falta lo que se denomina, acá está, el error de montaje. Creo que ya le indiqué, así.
Ya le indiqué recién. Entonces, delta L es la longitud de más que se trae cuando la barra es más larga, o la longitud que se necesita realmente y tenemos que la barra es más corta. Entonces, ese acortamiento tenemos que ver para cuál barra se da. Y esa barra tenemos que calcular la fuerza en el estado virtual por delta L sobre L, que es por diferencial S, y tenemos la expresión esta que tenemos acá. Pero ahora le quiero agregar algo muy interesante que no le indiqué acá, que es lo siguiente, este que está acá. Ustedes saben que en esta ecuación de gradiente de temperatura, si alfa delta T sobre H fuese constante, entonces yo voy a sacar afuera alfa delta T uniforme, o sea que el gradiente de temperatura sobre H saco afuera de la integral. Y me queda integral de momento Z diferencial S. Pero momento Z diferencial S no es otra cosa que el diagrama del área del momento flector de la barra que sufre ese gradiente de temperatura. Entonces, yo al sacar afuera este término alfa delta T sobre H, saco afuera y me queda integral M sub Z diferencial S, que no es otra cosa que el área del momento flector de las piezas que sufre ese gradiente de temperatura. Lo mismo ocurre para la barra que sufre directamente gradiente, no es gradiente, sino una temperatura uniforme. Los centros de gravedad están sometidos a una variación uniforme de temperatura. Entonces, esta alfa por delta T saco afuera. ¿Y qué me queda? N diferencial de S. Diferencial S. ¿Qué es N diferencial S integral? Es el área de la normal. Es decir, ustedes tienen el gráfico de la normal en el estado virtual. Calculen para ese miembro que tiene una variación uniforme de temperatura su área y ese ya va a ser la integral. Fíjense. Bueno, y acá está la situación cuando es todos los efectos, completamente cuando tenemos todas las situaciones de efecto. Bueno, desplazamiento deseado debido a cargamento externo. Ustedes van a ir viendo esto debido a efecto de temperatura, debido a deformaciones iniciales, que es el error de montaje, debido a apoyo elástico. Entonces, tenemos la situación imaginaria. O sea que lo que ocurre realmente tiene que relacionar con lo que virtualmente el problema condiciona. Me pide, quiero que calcule el giro allá. ¿Por qué? Porque quiero colocar una chapa de tal manera para que se dé tal situación. Y eso es la admisible que ustedes estudiaron en Mecánica de los Materiales 1. Bueno. Ahora viene directamente, ¿qué significa esta expresión que está acá? La integral de momento Z virtual, momento Z real, diferencial S sobre EI. Si EI es una constante, voy a sacar afuera como denominador. Tengo este término. Y tengo esta ecuación de integrales, que es el momento, el diagrama de momento flector puede tener una ecuación en el estado virtual, una ecuación en el estado real, por diferencial X. Entonces definimos la longitud de la barra que está sometida a ese diagrama de momento flector. Pero en vez de estar haciendo esto por integrales, ¿verdad? Por integración con la calculadora o con lo que sea, o a mano, le conviene más utilizar el concepto. Fíjense, acá tenemos una barra, momento 1, acá tenemos un momento 3 y acá tenemos un momento, o sea que acá momento 2 y acá tenemos momento 3. Momento 1, acá tengo este momento 1, acá es 0. Después tengo un momento 2, tengo el momento 2 directamente de acá hasta acá. Y después un momento 3, porque esto es en forma parabólica, suponiendo que sea parabólica. Entonces hago superposición de gráfico para que me salga. ¿Por qué? Porque yo no tengo tabulado esto y necesito de la tabla de integración. Existen tablas que ustedes van a utilizar y esas tablas se utilizan directamente aplicando la fórmula que le hice que le corresponde utilizar para que salga la deformación directamente. Acá está.
Enseguida vamos a llegar ahí. Ahí está la ecuación que resulta. La próxima clase vamos a ir resolviendo esto. Entonces acá está la tabla. Esto es lo que le estaba diciendo. El gráfico que ustedes tienen arriba es estado virtual. Esto es para el estado virtual. Y esto es para el estado real. Es decir, una barra ustedes calcularon su momento flector. ¿Y qué me salió? Me salió un rectángulo. Su diagrama de momento flector. Y en el estado virtual, ¿qué me salió? También un rectángulo. Entonces yo digo, entonces esa integral de m virtual, m real diferencial de S es directamente agarrar y multiplicar momento en el estado virtual por momento en el estado real por la longitud de esa barra. Es esta, MA por MB por L. Terminó el pleito. Ese es el desplazamiento que le estaba pidiendo el problema. Si hay varios miembros, van a hacer una sumatoria. Vamos a suponer que esa barra no era tan rectangular, sino que era también, acá sube y era trapezoidal. Y yo justo no tengo esa tabla. Esa es una forma de decir nomás, ¿verdad? No tengo la trapezoidal. Entonces hago un rectángulo y hago un triángulo rectángulo acá. Un triángulo rectángulo. Entonces este diagrama, que es en el estado real, tiene dos virtuales, esta y esta. Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué tengo que hacer? Combinar esta con esta. Y me va a dar un desplazamiento 1. Después combino esta con esta y me da un desplazamiento 2. ¿Y el desplazamiento a qué es igual? El desplazamiento que el problema me está pidiendo. El desplazamiento 1 más desplazamiento 2. Es decir, directamente eso es lo que se va a ir dando. Bueno, acá está diagrama, momentos virtuales. Acá tenemos diagrama para las cargas reales. Y acá tenemos el valor de la integral. O sea que me está indicando que yo al hacer esta con esta, estoy utilizando esta ecuación. Me sale ese desplazamiento, pero va a estar en kilonewton por metro cuadrado por, si es momento flector, es rotación, entonces por radianes. ¿Qué debo hacer? Debo dividir con EI. Porque la gente te va a decir 472 metros radianes luego me sale. Pero ¿qué pasa? Hay que dividir con EI el resultado para tenerlo en radianes. ¿Por qué? Porque es kilonewton por metro cuadrado por radianes y hay que dividir con EI y EI está dado en kilonewton por metro cuadrado. Se simplifica y queda radianes. Y la integral es para las fricciones esta y para la torsión esta. ¿Y con qué tengo que dividir si la deformación que yo quiero es por torsión? Tengo que dividir con G inercia de la torsión este término. Bueno, ahí muestra mejor. Acá está la parte virtual, lo que está sombreado. Y estos son las partes reales. Fíjense, son las partes reales. Y acá tengo un ejercicio en donde me pide, tengo un voladizo. Tengo un voladizo o una ménsula. Ustedes ya habrán visto eso, no sé en qué materia, pero habrán visto ya en alguna materia. Un voladizo tienen cargada con una carga distribuida uniforme igual a 20 kilonewton por metro. Yo puedo decir, el área de esta es Q, 20 por 4 de 80. Entonces acá voy a poner una carga vertical 80. Fuerza horizontal no existe, no hay horizontal acá. Pero el momento, va a haber un momento flector que es en el sentido horario, porque este me produce momento sentido antihorario respecto al empotramiento. Esta. Antihorario y acá tiene que ser horario para que se equilibre. Entonces mi diagrama va a ser hacia arriba. ¿Cuánto vale? QL al cuadrado sobre 2. Porque cuando tienen así en un voladizo es QL al cuadrado sobre 2. ¿Por qué? Porque es Q por L, es el área, que es mi carga concentrada en el medio. Y multiplico por L sobre 2 el brazo de palanca. Y Q por L al cuadrado sobre 2. Entonces van a tener su diagrama. ¿Y esta cómo va a ser? Va a ser 1 por 4. Entonces van a tener 0 el momento acá y acá el momento virtual va a ser igual a 4. 1 a 4. Entonces, este es el estado virtual. ¿Por qué? Porque me está indicando acá la P igual a 1 que estoy aplicando en el extremo, luego la hizo. Me pide calcular cuánto sufrió de desplazamiento vertical el extremo, luego la hizo. ¿Por qué? Porque de lo contrario nosotros tenemos que darle una contraflecha. Porque acá le da a pedir la flecha. Usted le da una contraflecha de acuerdo a la flecha que le salió y el problema supuestamente tiene que venir y quedar así como está acá horizontalmente. Ese es en la vida real. Pero cuando se usa exceso de hormigón, se usa exceso de materiales, ya es muy resistente el material que se prepara
entonces se quedó para arriba otra vez y no hay deflexión cero, sino que hay una deflexión directamente negativa, quedó hacia arriba el extremo del voladizo y no en la dirección horizontal. O sea que todo es bien calculado. Ahí está. Este es el diagrama para el estado virtual. Y este es el diagrama para el estado real. Como le dije, es QL al cuadrado sobre 2, que es 20 por L al cuadrado 16, ¿verdad? Dividido 2. Entonces, tenemos que calcular eso para ver cuánto nos da el valor del momento flector. Acá el valor del momento me da 160 negativo. Y vamos a suponer que en la tabla no tenemos este diagrama. Entonces yo busco acá, parábola, parábola, acá está una parábola. Pero tengo que ver si es esta parábola que está acá. Esto quiere decir que la pendiente acá es 0, porque es horizontal la tangente a la curva. Eso estudiamos en estática. Entonces, puede ser que sea esto, puede ser que sea esto, ¿verdad? Pero, de acuerdo a lo que estoy viendo, no es esta, no es esta, no es esta, pero sí puede ser esta. Este es parecido. Pero tengo que tener la certeza de que es esa. Entonces yo digo, pero ¿por qué no aseguro y digo, voy a considerar que esto es completamente una sombreada y es un rectángulo? Menos 16, un triángulo rectángulo. Es el triángulo rectángulo que está, por ejemplo, este puede ser o puede ser esta. Entonces, directamente, un triángulo rectángulo. Y para que me quede lo que está sombreado, voy a considerar una parábola acá, que es QL al cuadrado sobre 8. QL al cuadrado sobre 8. Si calculan, le va a salir 40 acá, este valor que está acá. Entonces, en vez de hacer la sombreada, voy a hacer dos figuras. Una parábola que es esta y un triángulo rectángulo que es de acuerdo a lo que tengo acá. Los dos catetos están a la derecha y esto es cateto izquierdo y cateto izquierdo. Este es la que tengo que usar la fórmula. Y dividir con EI para resolver el problema si es que voy a hacer triángulo con triángulo. Pero me falta todavía triángulo con parábola. Entonces, este va a ser positivo, aquella con su signo que es negativo, entonces va a ser negativo, porque la combinación me va a dar negativo. Y después va a ser negativo con este positivo. Después este negativo con este negativo que me da positivo. Y directamente combinando la tabla ya me da el desplazamiento, pero en función de EI. Dividimos con EI y ahí me sale directamente en radianes el resultado. Ahí está. Le está diciendo de que esta es lo mismo que poner un rectángulo, que es esto, y poner una parábola, que es esta que está acá. Y combinan esta con esta, que es lo que le indiqué. Esta es esta, la virtual. Entonces, esta van a combinar con ¿cuál? Con un triángulo que tiene el mismo cateto hacia el mismo lado. Entonces, es esta con esta. Y después te van a combinar esta con esta parábola. Y resolvemos el problema y ahí sale directamente el desplazamiento. Y ahí hay diferentes situaciones, ¿verdad? Y ahí termina nuestra clase. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer para cerrar la presentación. Profe, ¿podés volver a la expresión generalizada de la fórmula? Sí. ¿Para qué querés? ¿Para copiar? No, para ver, porque nos falta un término que sería momento torsor de las No, fuerzas externas está todo eso. en el siguiente. Más adelante, Sí, ¿verdad? sí. Eran 4 casos y No, no y sé si se el analiza momento solo para torsor, el corte. no colocamos lo de acá, ¿entendés? Ujú, No colocamos. Por eso es que yo acá le dije a ustedes que esto es momento flector. Pero sí. si hay torsión cuando es piso plano, hay que colocar directamente el momento torsor por el momento torsor real dividido la K rotacional por torsión. Este es un término. Y el otro es acá. Momento torsor virtual, momento torsor real diferencial de S sobre G inercia de la torsión. Perfecto. Ya. Sí, gracias. Y ahí está la expresión de esto que está acá. Acá está. Esta es la que es completa.
Sí. Este está bien completo. Bueno, no sé si hay algo que quieran preguntar más. Les recomiendo, por favor, estudien, porque no le vamos a regalar puntaje. Tengan en cuenta eso. Estudien, aprendan esta para que estructura 3 fácilmente puedan salvar. Porque si acá mismo no entienden, porque después vamos a estudiar la estabilidad. Ahí se van a dar cuenta de que van a romper su estructura y va a ser móvil y el examen ya no se corrige. Entonces hay que aprender y le estamos insistiendo. Creo que el profesor también le está insistiendo, Germán, para que estudien. No vayan a escuchar lo que dicen por ahí de que no, fácil es salvar, bla, bla, bla. ¿Cómo le dicen a ustedes actualmente? ¿Es fácil o es difícil? Que es la estructura más difícil entre Dicen. los tres. Sí. Bueno, vamos a ver si es cierto. Bueno, ya no hay. Bueno, la presentación ya nos quieren ver, ¿verdad? Yo quiero preguntar algo antes de que cambies, profe. Sí. Esa misma ecuación que tenés ahora en tu pantalla, el desplazamiento vertical y el desplazamiento en A, hay una forma de relacionar, porque ahí pues vas a tener esas incógnitas también y cómo vas a ir hallando. ¿Cuál es? ¿A cuál te El referís? desplazamiento vertical, Este es el desplazamiento. sí, ese, y el desplazamiento en A, Esta. sí. No, este es asentamiento de fundación que ya existe. Esto es real. Ah, eso ya te da como dato, ¿verdad? Ah, claro, eso ya te da como Ah, dato. ya, ya. Ah, ya. Ah, sí, sí, porque ahí lo que me confundí un poco. Sí, perfecto. Dale, Bueno, gracias, profe. bueno, ya no hay consulta, entonces me voy y ahí hablamos. Bueno, no sé por qué vienen tan poco, porque hay que aprender esta materia para saber, porque hay muchas cosas que hay que aprender acá. Parece que se abrió 100 veces por ahí. No me quería abrir hace rato y le di varios clics. Bueno, no sé si hay alguna consulta que quieran hacer. La próxima clase yo les recomiendo y le dicen también a sus compañeros que vienen los viernes, que vengan. ¿Por qué? Porque voy a hacer un ejercicio muy interesante donde están todas las situaciones y cómo vamos a ir resolviendo por paso para que podamos resolver toda la próxima clase. Pero por favor, hay que tener un poco su tabla y todas esas cosas para que puedan usar en la próxima clase y preparado para preguntar, porque acá hay que participar, no hay otra cosa. Porque como nosotros no estamos haciendo en la pizarra, no podemos estar graficando, ¿verdad? Directamente, a excepción que usemos la pizarra electrónica. Pero esto es algo que ustedes ya saben, por eso es que siempre le estoy repitiendo estática. Le estoy diciendo en estática. Le estoy diciendo en estática. Ya dieron estructura 1 también, mecánica de materiales 1. Y esta materia no es difícil, pero hay que seguirle y estudiar todo lo que se dio en clase, porque el examen no sale de lo que se da en clase. Exactamente le ponemos muy similares a lo que se dio en clase, algunas vueltitas así, ¿verdad? Pero macanadas son y el rolete se cae de ahí. ¿Por qué? Porque le dimos la vuelta. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer, pues ya van a ser las 4. Ninguna, profe. Perfecto, entonces dejamos acá las clases y seguimos la próxima vez. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias, profe.